Buenas noches, América. El Pentágono reveló hoy que 34 soldados estadounidenses fueron diagnosticados con lesiones cerebrales traumáticas sufridas en el ataque de Irán de hace unos días con misiles contra una base aérea en Irak, que tenía presencia de tropas de Estados Unidos. 17 de estos 34 todavía están bajo observación médica. La información la difundió hoy el portavoz del Departamento de Defensa, Jonathan Hoffman, y sus declaraciones contrastan con las que hizo en su momento el presidente Donald Trump, quien aseguró que no había soldados heridos en el ataque del 8 de enero. El Pentágono, en un intento de salvar las declaraciones del mandatario, excusó la confusión asegurando que los síntomas no se informaron inmediatamente después del ataque y que en algunos casos se conocieron días después. Y el mismo Trump ha intentado echar agua al vino cuando se le ha preguntado por las noticias contradictorias, minimizando los síntomas de los soldados que calificó como dolores de cabeza y que no eran tan graves. Trump es presidente de Estados Unidos y no puede hacer afirmaciones como esa, con esa ligereza, para que luego su propia administración le tenga que corregir en aras de mantener la transparencia con los ciudadanos. Si no lo sabe, no lo dice. Y si se equivocó, no se puede intentar enmendar el error minimizando las heridas o secuelas que sufren sus soldados. Él es su comandante en jefe, aunque esté en campaña electoral. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Ayer hablábamos en este programa del aniversario, el 75º aniversario de la liberación del infame campo de concentración nazi Auschwitz. En Jerusalén se reunían unos 40 líderes del mundo para recordar a los muertos en ese campo de concentración. El 27 de enero, es decir, el próximo lunes, es el día en el que se cumple técnicamente ese aniversario. El Centro de Estudios Pew en Estados Unidos ha hecho una encuesta sobre precisamente el nazismo y el impacto que tuvo no solo en Europa, sino en las minorías y particularmente en los judíos. Bueno, pues es sorprendente los datos y por eso los ponemos a consideración al inicio de este programa. Preguntados los estadounidenses sobre qué conocen y particularmente cuántos judíos murieron en el holocausto nazi, en ese plan para terminar con la población judía, menos de la mitad aciertan en el número de personas judías que fueron asesinadas por los nazis. Solo el 45% da con la cifra de los 6 millones. Hay un 12% que cree que es la mitad, otro 12% que cree que es el doble, un 30% que no está seguro y un 2% que creen que menos de 1 millón. Los datos son dramáticos. Lo recordamos, 6 millones de judíos, casi 7 millones de civiles soviéticos de la extinta Unión Soviética, una cifra de alrededor de 2 millones de ciudadanos polacos, además de otras minorías religiosas, culturales o también por orientación sexual. Los datos del nazismo, de esa página historia, de ese capítulo histórico de la historia contemporánea que no podemos olvidar. Otra cuestión de esta actualidad que nos lleva a Miami, donde se acaba de producir la presentación de un libro que forma parte de esta actualidad política y social de la que damos cuenta en estos programas, aquí en NTN 24, también en Cuestión de Poder, por supuesto. Y es la presentación de un libro que nos llamó la atención. Su título es Democracia y Periodismo, Desafíos en América Latina. Y está escrito por el politólogo latinoamericanista y periodista José Antonio Frielt, y fue invitado para presentar este libro que se acaba de presentar en las librerías por el Instituto para la Democracia con sede en Miami. A esta hora de la noche los saludamos. Señor Frielt, gracias por estar con nosotros. Su libro lleva por título Esos desafíos. Les preguntamos precisamente sobre cuáles son esos desafíos que hoy enfrenta la democracia y el periodismo en las Américas.
Los desafíos son muchos y últimamente se ha complicado un poco con los nuevos gobiernos de AMLO en México y con el gobierno kirchnerista en la Argentina. Y el trabajo de la prensa, sobre todo de la prensa independiente, se ha vuelto más complicado porque incluso están buscando la forma legalmente de que el periodista no pueda investigar libremente y no pueda acceder a diferentes tipos de informaciones. Vimos en los últimos años que nuestro continente había llegado a una especie de oasis democrático, pero los desafíos ahora se han acrecentado y son todos resultados del socialismo del siglo XXI. Esa maldición que ha caído sobre el continente, financiada por el castrochavismo y por los dineros del narcotráfico. Cuba juega un rol importantísimo, Venezuela también, pero es increíble que países con tradiciones democráticas como la Argentina se han vuelto vulnerables y estén apoyando a sistemas que no tienen nada que ver con sistemas republicanos. Usted cita algunos ejemplos, pero ese descontento que vemos en América Latina lo vemos en países que está gobernado indistintamente por gobiernos de derecha o centroderecha y de izquierda o de ultraizquierda. ¿Cuál es el origen? Bueno, es complejo. Aquí atribuyo, en primer lugar, el enorme caudal de dinero del narcotráfico que ha comprado opiniones, que ha comprado periódicos y que ha comprado también periodistas, los que se les llaman en algunos países los periodistas panqueques. Quiere decir que han estado un tiempo a favor de un sistema y cuando no les conviene o cuando cambia el sistema, pasan a ser obreros de otro, digamos. Eso lo hace muy complicado. Ahora, en cuanto al origen, aparte de ese, hay un origen mucho más profundo, que es el origen lo que yo le llamaría el marxismo cultural, que lo vemos patente en España actualmente, porque ese marxismo cultural que representa Podemos en España y que se ha aliado al socialismo del actual presidente, eso lo vemos también en Latinoamérica, ese coqueteo con el marxismo cultural, con la escuela de Frankfurt, con toda esa ideología que es fundamentalmente reaccionaria y yo diría fascista. O sea que esos son los elementos, ¿verdad? El enorme influencia y dinero del narcotráfico, la corrupción y el marxismo cultural. Todo eso ha engendrado esta debilidad que está enfrentando nuestro continente actualmente. Es José Antonio Friedel, es politólogo, es latinoamericanista y además es periodista. Señor Friedel, gracias, éxito con su libro. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes también. Avanzamos y lo hacemos con otra de las cuestiones de la actualidad del día, la expansión de ese coronavirus que sigue preocupando. Hoy hemos sabido que ya ha llegado a Europa. Hay personas infectadas en América Latina, en Estados Unidos, en Asia. Hay personas en cuarentena y los gobiernos están activando los diversos protocolos. En nuestra lectura recomendada hoy les invitamos a la lectura de un editorial que publica un diario mexicano, el diario Vanguardia. Lleva por título Coronavirus, : la mayor amenaza es la desinformación. Estar alarmados es normal, desde luego, porque estamos ante una enfermedad nueva con un altísimo índice de letalidad, pero probablemente el mayor riesgo que enfrentamos en este momento es la muy desarrollada vocación colectiva por consumir información que no ha sido procesada con acuerdo a las reglas de periodismo e induce por ello a conclusiones y decisiones equivocadas. El coronavirus es sin duda una amenaza real para la salud pública, pero está siendo atendida por el sistema planetario de salud, que continuo ha construido el mundo democrático. La posibilidad de enfermarnos naturalmente nos alarma, pero probablemente nuestra tranquilidad individual y colectiva se verá más amenazada en estos días por las fake news que por el coronavirus. El comité editorial del periódico hace una reflexión que nos parece interesante, y es que si bien es cierto que este virus es altamente peligroso, que hay que estar preocupados, una de las principales amenazas que los acompañan a este tipo de noticias es el alarmismo y sobre todo las noticias falsas
que nos acabemos creyendo cosas que no corresponden a la realidad o haciendo caso a consejos que no provienen de las personas o los portavoces adecuados. La información sobre el coronavirus que hay que buscar de fuentes fiables. Y terminamos con una noticia en positivo, la noticia que nos ofrece la historia, para cerrar este repaso de algunas cuestiones de la actualidad, de una mujer que vive en el estado de Pensilvania, aquí en Estados Unidos. Se trata de Nicole Grimes. Cuando tenía 10 años, su abuela le regaló un Pomeranian Poodle, un perrito, y durante 4 años forjó una alianza, una estrecha amistad, hasta que, por motivos familiares, tuvo que darla en adopción. La familia no podía seguir cuidando a ese perrito que se llamaba Chloe. Bueno, la mujer, Nicole, con el paso de los años, cuando ya casi era mayor de edad, decidió que quería adoptar de nuevo un perrito y acudió a un centro de perros rescatados. ¿Cuál fue su sorpresa? Que sí, efectivamente, allí estaba Chloe. Había pasado 8 años resistiendo en ese centro de acogida. La familia no se lo creía y hasta fueron a un veterinario para escanearle el chip que llevaba todavía y descubrieron lo que las sensaciones, la alegría ya había demostrado, y es que Chloe y Nicole se volvían a encontrar. Continuamos en Cuestión de Poder. El secretario de Estado de Estados Unidos ha concluido este jueves una gira por América Latina, la última. Le ha llevado a Bogotá, en Colombia, donde se celebró el lunes una cumbre contra el terrorismo en el que participaron casi 20 países, delegaciones de América Latina, para identificar esas principales amenazas a los países de este continente. De allí viajó a San José, Costa Rica, una visita muy rápida en la que se reunió con Carlos Alvarado, el presidente, y luego viajó a Kingston, en Jamaica, donde hizo lo propio. Y finalmente, su última parada en la que muchos denominan la ciudad que es la capital de América Latina, que es Miami, donde participó en un evento y hizo algunos comentarios que resumían el mensaje que ha ido dando en esas 3 capitales que ha visitado en el continente. A esta hora de la noche saludamos a Morgan Ortagus. La señora Ortagus es la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Señora Ortagus, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es la valoración? ¿Cuáles son los principales hechos que ustedes desde el Departamento de Estado destacan de este viaje de Mike Pompeo? Bueno, muchísimas gracias por hacer esta pregunta. Yo estaba en el viaje con el secretario Pompeo a Latinoamérica, uno de los muchos viajes que hemos hecho ahí. El secretario Pompeo ha hecho una prioridad ir a Latinoamérica. Creo que este fue nuestro 7º viaje a la región. Tendría que revisarlo nuevamente, pero estoy muy segura de que es el 7º. Y él ha mostrado la importancia que tiene para él la relación con sus aliados, amigos, socios en la región. Así que, por supuesto, este fue un viaje muy importante para nosotros porque el secretario Pompeo pudo reunirse con el presidente Juan Guaidó en persona por primera vez. Y eso fue importante no solo para el secretario Pompeo, sino porque esa reunión ocurrió en Bogotá, en la cumbre contra el terrorismo que tuvo como líder al presidente Duque. Y esto fue muy importante, ver a Juan Guaidó hombro a hombro con todos los líderes de Latinoamérica que estaban en Bogotá para discutir acciones contra el terrorismo, y muestra el apoyo que él ha tenido en la región. Menciona usted a Juan Guaidó y a las reuniones que ha mantenido con jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y también en Davos o en Europa. Pero en las últimas horas hemos escuchado al vicepresidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, en el que no le reconoce ese reconocimiento que sí tienen casi 50 países en el mundo como el presidente encargado de Venezuela. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Bueno, eso no está bien. Más de 50 países creen que no está bien también, no solo los Estados Unidos. Y principalmente esta no es la posición del pueblo venezolano. No ha habido elecciones libres y justas en Venezuela, y Estados Unidos, en asociación con otros países de la OEA y democracias alrededor del mundo, se han unido en una política de apoyar al presidente interino Juan Guaidó
y decir que puede haber un regreso a la democracia en Venezuela y que puede haber elecciones libres. Maduro sabe que si esto ocurre, el pueblo venezolano no lo va a apoyar. Así que lo que creemos que es lo mejor para Venezuela es lo mejor para el pueblo venezolano, que pueda determinar su decisión, que pueda usar su voz, que pueda determinar el futuro de su país. Así que eso es lo que los Estados Unidos y más de 50 países en el mundo, la OEA, el Grupo de Lima, tú has visto que otros países han invocado el Tratado de Río, el Acuerdo de Río. Así que lo que las democracias en el mundo están diciendo no es que apoyamos o que queremos a una persona particular que sea el presidente de Venezuela, sino que estamos apoyando el regreso a la democracia y el regreso de las elecciones libres y justas. Esa es la política de los Estados Unidos y esa debería ser y es la política de muchos países democráticos en el mundo. ¿Está decepcionado el gobierno de Estados Unidos con esa posición de España? ¿Le van a hacer llegar algún tipo de queja diplomática? Bueno, creo que es incorrecto que ustedes se enfoquen solamente en un país o en una sola reunión. Miren a Juan Guaidó hombro a hombro en Bogotá con muchos líderes de Latinoamérica. Miren las fotos de Juan Guaidó con Boris Johnson y los otros líderes con los que se ha reunido en Europa. Yo no entiendo la obsesión de los medios con enfocarse solamente en un país o una cosa, cuando está claro que Juan Guaidó tiene el apoyo del pueblo venezolano, tiene el apoyo de más de 50 países en el mundo y tiene el apoyo de la OEA, del Grupo de Lima y podría continuar. Así que lo que debemos enfocarnos es en la política que todas las democracias deberían apoyar, que es el regreso de la democracia a Venezuela. En este último viaje a América Latina, el secretario de Estado advirtió particularmente en su estadía en Colombia, en Bogotá y también en Jamaica, dijo, la creciente influencia de China, Rusia y Cuba en el Caribe y en la región. ¿Cuáles son las consecuencias de esa creciente influencia en términos de seguridad para los países de la región y de seguridad nacional para Estados Unidos? Sí, una de las cosas que le preocupa mucho a la administración Trump es la soberanía para cada país. Y nosotros nunca estamos aquí para dar lecciones y decirle a los países qué camino deben escoger. El secretario Pompeo ha hablado abiertamente como en los Estados Unidos lo hicimos mal con Huawei por un largo tiempo. Tuvimos un trato con Huawei y algunos de nuestros sistemas en Estados Unidos. Así que, bueno, estamos un poco tarde en el juego, pero reconocemos esto y reconocemos que el camino que ha tomado el presidente Xi contra el Partido Comunista en China y lo que estamos advirtiendo a los países, no solo en Latinoamérica, sino específicamente en nuestro viaje, lo que hemos estado advirtiendo a los países en el mundo es que cuando permites que redes 5G estén con regímenes autoritarios o permites que compañías como Huawei controlen tu infraestructura, estás permitiendo que mucha información privada sobre las personas de tu país, sobre tu infraestructura, tus caminos, salga a la luz. Hemos visto esta iniciativa del cinturón y ruta de la seda, que no es más que una trampa. Y muchos países están viendo el hecho de que están haciendo un maltrato con el Partido Comunista, mal acuerdo, y eso no es algo que es bueno para ninguna nación. Respetamos la soberanía de cada país para que tome sus decisiones, pero debido a las implicaciones de seguridad nacional para cada país, nosotros los urgimos a tomar la amenaza de Huawei, de la diplomacia muerta, del cinturón y la ruta de seda muy seriamente, que tendrá consecuencias que quizás no entiendan ahora. Hablando sobre cuestiones de seguridad, en las últimas horas nuestra cadena aliada de noticias RCN ha revelado que Estados Unidos ha detenido a 3 ciudadanos de origen sirio a los que acusa de pertenecer a la organización terrorista Al-Qaeda de intentar entrar en Estados Unidos con pasaporte colombiano. Y la detención se produjo cuando estos ciudadanos intentaban obtener visas para el acceso a territorio estadounidense. ¿Está preocupado el Departamento de Estado porque Colombia pueda haberse convertido en una puerta trasera para el ingreso de personas con ese perfil en la Unión Americana? Colombia es uno de nuestros socios más eficaces en la región. Esa es una de las razones por las que el secretario Pompeo va a Colombia tan frecuentemente. Hemos tenido una excelente relación con el presidente Duque desde que llegó a la presidencia. Hemos hecho mucho trabajo con él y su equipo en la lucha contra el terrorismo.
Vimos esta cumbre contra el terrorismo que se realizó aquí en Colombia y que Colombia nombró a Hezbollah como una organización terrorista. Así que hemos tenido una relación y una asociación muy eficaz. No es suficiente, nunca nada lo es, pero estamos agradecidos con el presidente Duque y su equipo en la lucha contra el terrorismo al nombrar a Hezbollah como una organización terrorista y en la lucha contra el narcotráfico. Sobre el tema de la seguridad, ¿qué más le están pidiendo al gobierno de Iván Duque que haga? ¿Qué espera Estados Unidos? Nuevamente, esta es una asociación muy buena en todos los niveles de Estados Unidos, no solo del Departamento de Estado, sino del Departamento de Defensa y nuestras agencias de inteligencia también. Así que así es como se ve una verdadera asociación en la región. Y nos gustaría replicar la relación que tenemos con el presidente Duque, con muchas otras naciones en la región. Esta es el tipo de colaboración que necesitas. Y no significa que los problemas se solucionan de un día para el otro, pero que estás dispuesto a solucionarlo juntos. Ya que hablamos de organizaciones terroristas, el Departamento de Estado mantiene, a diferencia de lo que ha hecho Colombia, a las FARC dentro de la lista de organizaciones terroristas. ¿Tiene el Departamento de Estado intención de seguir los pasos que ha dado Colombia y sacar a las FARC en un futuro cercano de esa lista de organizaciones terroristas? Yo prefiero no adelantarme a las decisiones del secretario Pompeo en ese tipo de asuntos, así que tendremos que esperar y ver qué decide hacer él. No tengo nada que anunciar hasta que él me diga que anuncie algo. Le pregunto también sobre México. A finales del año pasado, el presidente Trump aseguró que estaba considerando incluir en esa lista de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, lo cual le daba a Estados Unidos una serie de herramientas para hacerle frente. Pero a petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desistió de la idea. ¿Es algo que todavía la administración considera que está sobre la mesa, la administración estadounidense, de incluir a esas organizaciones narcotraficantes, cárteles mexicanos dentro de esa lista de organizaciones terroristas? Sí, nuevamente yo no me interpongo en el proceso de toma de decisiones del secretario Pompeo y el presidente Trump. El secretario Pompeo y el presidente tienen una increíble relación y lo han tenido en los últimos 3 años que el secretario Pompeo ha estado en la administración. Les digo, lo importante es el hecho de que el presidente Trump toma la amenaza de estos narcóticos ilegales que ingresan a los Estados Unidos muy seriamente. Es una preocupación importante para él. Cosas como la epidemia opioide que ha devastado tantas comunidades estadounidenses, eso es algo que Kelly Conway y otros en la Casa Blanca se han enfocado y es algo que el secretario Pompeo, el presidente, continuarán enfocándose y llevando sus esfuerzos a esto porque la seguridad de los Estados Unidos es lo más importante para nosotros en el Departamento de Estado. Termino ya, le pregunto por el juicio político al presidente Donald Trump. ¿Cree usted que ese juicio político está afectando de alguna manera a la imagen de Estados Unidos frente al resto de países de la comunidad internacional? Yo creo que a donde quiera que voy con el secretario Pompeo, nosotros tenemos reuniones muy productivas. Nosotros estamos discutiendo un grupo de temas más amplios que son importantes en todo el mundo y creo que lo que los países se dan cuenta es de que tenemos un presidente que defiende al país, que pone al pueblo estadounidense primero y que tiene políticas muy fuertes y muy duras. Es un nuevo día con el presidente Trump y su liderazgo en el mundo y estamos llamando a todas las naciones en la OTAN a prestar más atención a nuestros aliados y socios, a levantarse contra la amenaza del Partido Comunista Chino, a nuestros amigos en Europa, a levantarse contra la agresión rusa y en Estados Unidos a mantenerse firmes en la lucha para recuperar la democracia en Venezuela. Así que nunca he estado con un presidente que defienda más los valores de Estados Unidos como lo hace este presidente. Es Morgan Ortagus, es la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, hoy en Cuestión de Poder aquí en NTN 24. Señora Ortagus, muchas gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias por la invitación. Los protagonistas de la noticia haciendo balance de ese viaje del secretario de Estado a 3 países de la región latinoamericana y el Caribe y haciendo un balance de los principales mensajes y de las principales noticias o cuestiones de actualidad hoy en América Latina.
Vamos a la pausa. Antes, les recuerdo que ustedes pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Cuestión Poder NTN24. A la vuelta vamos a hablar sobre transparencia de los gobiernos y de la lucha contra la corrupción. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en un informe que se ha presentado en las últimas horas sobre percepción de la corrupción. Saben ustedes que la corrupción es uno de los principales problemas que azota a las democracias occidentales y América Latina no es una excepción. Muchos de los movimientos de protesta que hemos visto en los últimos meses en este lado del mundo tienen en parte dos nombres: inequidad y corrupción. Y los ciudadanos, hasta cierto punto, están un poco cansados de ambas cosas. Y la manera en la que salen a las calles, de manera masiva, algunos violentamente, pero en cualquier caso masivamente en Chile, masivamente en Ecuador, lo hemos visto también en Colombia, aunque menos en los últimos días, buscan hacer notar ese rechazo, esa incomodidad a esa desigualdad o inequidad y también a la necesidad de acabar con la corrupción, que particularmente afecta a estamentos políticos vinculados al mundo de los negocios. Saludamos a esta hora al director de Colombia de la organización sin ánimo de lucro Transparencia Internacional, el señor Andrés Hernández. Señor Hernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Ustedes acaban de presentar ese informe que lleva por título Percepción de la Corrupción 2019 y que hace un elenco, un repaso y lista a 180 países. ¿Cuál es la principal conclusión que presentan ustedes en ese reporte? El mensaje derivado de este índice de percepción de corrupción 2019 es que lastimosamente 2/3 de los países que hemos medido están mostrando signos de estancamiento o, en el peor de los casos, de retroceso en materia de lucha contra la corrupción. Esto es una alerta muy importante, muy grave, porque así como se planteó desde la introducción en América Latina, pero en el resto del mundo hay movilizaciones ciudadanas que han coincidido en incorporar el tema de lucha contra la corrupción como uno de los déficits en los cuales nuestros sistemas de gobierno aún tienen una tarea muy grande por hacer. Esta fotografía, por lo tanto, está alertando sobre la necesidad de hacer unos esfuerzos mucho más profundos en esta materia. Bueno, antes de entrar en el detalle de la lista de países, de los que aparecen y los que no, y en qué posición están, le pido que nos ayude a entender la naturaleza del informe. Quiero decir, ustedes hacen un análisis de la percepción. Yo aquí, haciendo de abogado del diablo, le diría, oiga, una cosa es lo que dicen que pasa y la otra lo que pasa. ¿Cómo estamos tan seguros que esa percepción de corrupción es igual a la corrupción per se, a la corrupción real? Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho no es exactamente lo mismo como bien lo plantea. Una cosa es la percepción, que es la opinión que podemos tener las personas, ciudadanos, sobre un problema particular, y otra cosa es la realidad. Pero los dos instrumentos son muy importantes en términos de identificar qué medidas debemos echar a andar. En cuanto a percepción, hay algo que es muy importante, y es que quien emite su opinión tenga un conocimiento idealmente cualificado sobre la problemática que está viendo. En este caso, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional toma opiniones de analistas, académicos, inversionistas nacionales y extranjeros sobre cómo están viendo que la corrupción está afectando al sector público de un país. En ese sentido, es una lectura específica de este tipo de perfil de personas, y que de nuevo tiene que ser complementado con instrumentos que nos permita también tener datos duros, datos de realidad, pero de nuevo en su conjunto es lo que nos permite identificar hacia dónde avanzar en términos de medidas. O sea, ustedes buscan opinión calificada. Démoslo por buena. Me atrevería incluso a vaticinar que si entonces la opinión fuese la de la población en general, tal vez los índices de esa percepción de corrupción serían más altos, porque la sociedad en general no tiene tal vez el conocimiento que tienen estos académicos, estos expertos, estos analistas que se dedican precisamente a ese análisis. La percepción de la corrupción, ¿qué están haciendo bien los gobiernos de América Latina para centrarnos en lo que pasa en este lado del mundo, en nuestro continente?
Pues este último año ha sido un año muy movido para América Latina, de mucha controversia, sobre todo si vemos las movilizaciones ciudadanas. En muchos casos hay gobiernos que están arrancando o terminando sus periodos. Yo creo que en general hay una cosa importante que puede estar sucediendo en América Latina y que tenemos que ver, por supuesto con matices entre los países, pero es que América Latina está avanzando también en el fortalecimiento de sus democracias. Y la democracia, además de ser un sistema que nos permite elegir por parte de las mayorías, es ante todo un sistema de separación de poderes. Hay unos países que están avanzando bien en esa independencia del poder. Hay otros que lastimosamente siguen concentrando poder y eso hace que la percepción de corrupción y la realidad de corrupción, por supuesto, también sea mucho más alta. Pero es importante destacar, por ejemplo, el rol en algunos países de órganos judiciales, el rol de los medios de comunicación, de una sociedad civil activa y en algunos casos de unos gobiernos que están generando unos procesos de consulta, de participación en lo posible mucho más genuinos, amplios, y eso tiene una incidencia en que la corrupción pueda ser abordada de una manera más efectiva. Me sorprende que en toda la lista de cosas que usted me cita no me habla de independencia judicial. Justamente la independencia judicial hace parte de lo que decía de la separación de poderes. Me refiero a que el ejecutivo esté por un lado, el legislativo por otro y el judicial por otro y que no se mezclen entre ellos. Sin duda la independencia judicial es fundamental, sobre todo en algo que es muy sensible para este índice de percepción de corrupción, que es una de las preguntas que se hacen, tiene relación sobre qué tanto se castigan de manera efectiva la corrupción o casos de desviación de recursos. Ahí tenemos una gran tarea por hacer en varios países de América Latina, en particular en Colombia. Vemos que todavía hace falta una sanción mucho más efectiva de los casos de gran corrupción. Y ante todo, algo que venimos haciendo mayor énfasis es no solamente esperar que las personas responsables de estos actos vayan a la cárcel, pero sobre todo que podamos recuperar los dineros que están siendo desviados en los actos de corrupción. En muchos casos son millones de millones, pero por otro lado que podamos reparar adecuadamente a las víctimas de este crimen. Claro, aquí me parece muy interesante entrar en la discusión y me gustaría escuchar si ustedes tienen recomendación para los gobiernos. Siempre está el intentar asegurar esa independencia judicial pasando los nombramientos de los jueces por el legislativo, que es la representación más real de una sociedad donde está y donde se requieren mayorías calificadas, no solo la mayoría simple para gobernar. Porque si no, se puede acabar convirtiendo, si se deja al judicial que él mismo se autoelija en aras de esa independencia, en una bolsa de influencias dentro de la misma carrera judicial. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les hacen a los gobiernos y a los parlamentos, a los sistemas en los países para asegurar que no se producen esos intereses dentro de la carrera judicial que acaban marcando la agenda y al mismo tiempo hay un cierto control sobre el judicial sin que eso ponga en riesgo su independencia? Pues en primer lugar ese es el principio de esa autonomía del Poder Judicial, que es muy importante no confundirse con falta de rendición de cuentas. El Poder Judicial también tiene una responsabilidad en rendir cuentas, no solamente sobre su desempeño en impartir justicia, sino incluso también respecto, por ejemplo, a temas asociados a conflictos de interés o la misma administración de recursos de la rama judicial. En el caso específico de Colombia, y por supuesto hay matices entre distintos países, hemos visto en los últimos años unos casos de corrupción muy graves afectando a instancias incluso muy altas del sistema judicial y esto por supuesto está generando no solamente variaciones negativas en términos de percepción, sino una desconfianza en el sistema de justicia. Por supuesto, lo dijimos antes, la sanción es muy importante que se pueda desarrollar, pero además para que los sistemas judiciales puedan procesar adecuadamente los casos, es muy importante que las instancias encargadas de investigar y de detectar actos de corrupción cuenten con capacidades y también con independencia, porque no es suficiente con la independencia del Poder Judicial, también necesitamos independencia de los órganos de control encargados de los procesos disciplinarios, penales, administrativos. Cuando no hay independencia ahí también la lucha contra la corrupción tiende a quedarse en un segundo plano y en algunos casos también a politizarse.
En la lista que ustedes hacen, que ponen a los 180 países que han medido de acuerdo a ese índice que acaba resultando del trabajo tabulado de recogida de esas opiniones, entre los mejores países encabeza la posición Dinamarca, seguido de Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza. Para encontrar un país latinoamericano hay que descender hasta la posición número 21, donde encontramos Uruguay. Y en el infausto grupo de cola de los más corruptos en esa percepción, ahí sí que en los 5 últimos encontramos a uno, Venezuela. No le quiero preguntar por qué hace mal Venezuela, porque creo que lo hemos abordado hasta la saciedad en este programa. Pero sí en Uruguay. ¿Qué es lo que está haciendo bien Uruguay que puede servir de ejemplo para el resto de países? Hay unas cosas, si miramos varios patrones que hemos hecho de medición durante los años que tiene este índice de percepción de corrupción, es difícil identificar una u otra medida específica que haya introducido un país a especie de varita mágica para luchar contra la corrupción. Lo que tienen en común países que están en una posición más alta, no solamente en la región, sino en otros lugares del mundo. Ya lo había dicho alrededor del tema de separación de poderes, pero una cosa muy importante con relación a la libertad de expresión. Los países que tienen unos sistemas de respeto y de garantías de libertad de expresión, de libertad de medios, son unos países que tienden a tener en esta clasificación unos puntajes mucho más altos. Y hay un tercer tema que estamos resaltando este año que es muy importante, que tiene que ver con los sistemas efectivos de control y transparencia en el financiamiento de campañas y partidos. Aquellos países que tienen unos sistemas más efectivos en esta materia están generando un puntaje promedio de alrededor 70, que es bastante alto en comparación con un promedio que podemos tener en la región de 43, 45, incluso por debajo si vemos a un subgrupo de países. Entonces, hay unas claves importantes en el mundo, de nuevo, de la política, del ejercicio y la garantía de derechos, sobre todo alrededor de expresión, información, de medios de comunicación y de separación de poderes. Interesante ese dato que nos da del 70, para que los televidentes tengan la escala completa. El 100 sería la situación de cero corrupción y el 0 de muy corrupto. El primer país, Dinamarca, tiene 87 y el primer país latinoamericano que encontramos en esa lista es Uruguay con 71 en esa escala de 0 a 100. Termino, pero quiero preguntarle por si ustedes notan diferencias, si las hay, en gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, o de centro-derecha y centro-izquierda, si usted quiere. ¿Hay alguna correlación, algún comportamiento que los pueda agrupar para bien o para mal? Pues lo que hemos visto a lo largo de los años es que la corrupción no es un problema de izquierdas o derechas o de ideologías. Han habido sistemas corruptos muy complejos en ambas tendencias ideológicas, incluso en tendencias de centro. Al final creo que más allá que los temas de ideología política, tiene que ver sobre todo con el respeto a las instituciones, de nuevo con el respeto al ejercicio de las garantías y libertades ciudadanas. Esto no quiere decir que hayan países que están curados de alguna manera de la corrupción, incluso aquellos que están en el top de la lista, independientemente también de qué ideología esté gobernando, han visto casos de corrupción muy graves. Entonces, al final a lo que vamos es la importancia de unas condiciones de nuevo fundamentales para la separación de poder, para la independencia, para el ejercicio del periodismo, de la participación ciudadana. Esa es una fórmula que es muy importante tener en cuenta, porque definitivamente no hay varita mágica para resolver este problema y no hay ideología que se libre de este problema simplemente por adoptar una posición u otra. Es la opinión y el análisis de Andrés Hernández, que es el director para Colombia de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, que acaba de presentar en las últimas horas su informe, en el que lista esos 180 países y los clasifica en el que encontramos más arriba de América Latina, en el mejor situado Uruguay, en la posición 21, y al último, en el grupo de los 5 más corruptos del mundo, se encuentra Venezuela. Señor Hernández, gracias por haber estado con nosotros, por sus explicaciones. Feliz noche. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Vuelva a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Suscríbase a Cuestión de Poder en NTN 24, en el podcast de Apple y Spotify. Ya regresamos.
Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy cerramos, ¿cómo? Con música y con un poquito de deporte, para comenzar. Supongo que sabes que el Super Bowl o el Supertazón, ese mega evento deportivo de Estados Unidos, este año promete ser un poco latino, o al menos eso que se llama el halftime show, el espectáculo de medio tiempo. Bueno, se va a celebrar en Miami, por lo tanto eso ya le da un aire latino. Se va a celebrar en Miami y las protagonizadoras del halftime show o el espectáculo de medio tiempo van a ser Shakira y J-Lo, dos super íconos latinos, ¿no? Pero Queda dicho, pero no te vas sin contarnos qué tenemos este fin de semana en Efecto Naim. este fin de semana en Efecto Naim, un poco de todo, pero un abreboca, la genialidad memorable. Ese es el que más me gusta, ese es el que más me gusta. Ahí, como sabes, nos burlamos de poderosos o de gente que aspira al poder que dice o hace barbaridades. Y en este episodio tenemos a un político, bueno, autodenominado político y ufólogo, de esa gente que cree en los extraterrestres de la isla de Puerto Rico, que tiene una explicación, digamos que fuera de este mundo, para los recientes y devastadores terremotos que están pues, devastando la isla de Puerto Rico. Pero no me cuentes. No te voy a contar nada. A las 6 de la tarde, el domingo, en Efecto Naim. Esa es la sección, esa sección es maravillosa. La cantidad de gente que parece iluminada, ¿no? Sí. Efecto Naim, las genialidades memorables, ese segmento que forma parte de ese programa que les invitamos a ver el domingo a las 6 de la tarde. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales hemos encontrado reacciones a precisamente esa gran controversia que generó el vicepresidente segundo del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno español, al no referirse a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, como presidente de la Asamblea Nacional. Fíjense que esa polémica, hoy la portavoz del Departamento de Estado decía que está mal lo que dice Pablo Iglesias, que es quien lo ha dicho, y en las redes sociales también. ¿Y a mí qué me importa si el impresentable de Pablo Iglesias reconoce o no a Guaidó, si el que tiene cédula venezolana y la conciencia limpia soy yo? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se reunirá con Guaidó y el vicepresidente, el otrora asalariado del chavismo, Pablo Iglesias, no lo reconoce. Está claro que una Venezuela democrática no está en la agenda del gobierno de turno en España. Pablo Iglesias, ¿en qué te basas para decir que Juan Guaidó no es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela? Fue público y notorio el bloqueo de la Asamblea Nacional desplegado por la Guardia Nacional Bolivariana, impidiendo la entrada de la bancada opositora, así como la instalación en fraude de la ley y el protocolo de la Asamblea Nacional. Las polémicas declaraciones de Pablo Iglesias, que generan también rechazo en redes sociales. Y hoy es un día en el que los periodistas y el periodismo estamos de enhorabuena. Hoy, 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, reporteros y escritores, que vela especialmente por los comunicadores venezolanos, maltratados y pisoteados por el régimen político y salarial venezolano. Hoy, día de San Francisco de Sales, día del periodismo, me alegro de haber escogido la mejor profesión que existe, ser periodista, porque no hay mayor satisfacción que comunicar a los demás con pasión. Felicidades, compañeros. Por todos ellos nos acordamos, por los de Venezuela y también por los de México, por citar solo dos ejemplos, al que le podríamos añadir seguramente Cuba y Nicaragua. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan un feliz fin de semana.